Apreciados jóvenes, en esta oportunidad ahora vamos a tener el tema del Producto Bruto Interno y gasto, y también el Producto Bruto Interno y el ingreso. Desarrollemos. El Producto Bruto Interno, como ya hemos visto en las clases anteriores, es conocido también como el Producto Interior o Producto Bruto Interno. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestrales. El Producto Interno Bruto entonces mide el ingreso de los factores de producción al interior de los límites de la nación, sin importar quién percibe el ingreso, es decir, es todo lo que producen los que nacieron en el país, ya sea en el mismo país o en el otro. Se conoce también el Producto Bruto Interno a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía elaborados dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado, generalmente un año. ¿Cómo determinamos el Producto Interno Bruto? Se puede calcular a través de tres procedimientos. Uno es el enfoque basado en gastos, el otro es el enfoque basado en ingresos o de la distribución, y finalmente enfoque de la oferta o del valor agregado. En esta sesión veremos los dos primeros puntos. Bien, ¿cuáles son los criterios de valoración del Producto Interno Bruto? El cálculo del valor monetario de los bienes producidos incluidos en el Producto Interno Bruto puede realizarse mediante dos formas. Según el costo de factores, no incluyen impuestos indirectos, y el otro es según los precios de mercados, que sí incluyen impuestos indirectos. La valoración a precio de mercado se realiza incluyendo los impuestos indirectos y las subvenciones a la explotación, mientras que la valoración a costo de factores no incluyen estas cantidades. Entonces, la relación entre ambos se obtiene restando el Producto Interno Bruto valorado a precios de mercado, los impuestos indirectos ligados a la producción y sumándole las subvenciones a la explotación, y así se obtiene la valoración del costo a costo de factores. Vale decir, tenemos la ecuación aquí. Producto Interno Bruto a costo de factores será igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado menos los impuestos y más los subsidios. Tenemos tres formas de calcular el Producto Interno Bruto, como habíamos visto hace ratito. El Producto Bruto Interno por método de gasto, por método de ingreso y por método de producción. Por método de gasto se suman el consumo, la inversión, los gastos públicos y las exportaciones netas. Y cuando es por el método de ingreso se suman los salarios, los alquileres, los intereses y los dividendos. Y cuando es por el método de producción se trata del valor añadido de todas las empresas, se habla de valor agregado. Quiere decir pues que por el método de gasto será igual al por el método de ingreso y será igual al de la producción. Vale decir que el Producto Bruto Interno será igual gasto, ingreso y producción. Los tres métodos nos llevan al mismo resultado matemáticamente. Veamos aquí en la gráfica donde podemos explicar mejor el cálculo del Producto Interno Bruto. La producción o oferta del valor agregado es la suma de los valores añadidos y vamos a obtener el Producto Interno Bruto a costo de factores. Si a eso le sumamos más impuestos y restamos menos subvenciones, tendremos el Producto Interno Bruto a precio de mercado. Por otro lado, por el método de renta o ingreso, sumamos los salarios, los alquileres, los intereses y los beneficios para obtener el Producto Interno Bruto a costo de factores. Y si a eso sumamos más impuestos, restamos menos subvenciones, entonces vamos a tener Producto Interno Bruto a precio de mercado. Por el lado de gasto o la demanda, vamos a tener que sumar el consumo más inversión más gasto público más las exportaciones menos las importaciones para obtener el Producto Interno Bruto a precio de mercado, ¿no? Finalmente es la forma como se calcula el Producto Interno Bruto. Veamos el primer enfoque basado en gastos, o vale decir método del gasto. En el enfoque basado en método de gastos, el Producto Interno Bruto se mide sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un periodo dado. En este caso, se está cuantificando el destino de la producción. Existen 4 grandes áreas de gasto: el consumo de las familias, C; el consumo de gobierno, G; la inversión en nuevo
capital, inversión y los resultados netos del comercio exterior, que serían las exportaciones menos las importaciones. Obsérvese que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones menos las importaciones, y tenemos la ecuación por el método de gasto, donde el Producto Interno Bruto a precio de mercado será igual al consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones. Desde otro punto de vista podemos también tener el gasto o la demanda, que resulta el Producto Bruto Interno, ¿no?, que significa la suma de los siguientes términos, que es lo mismo. Producto Interno Bruto a precio de mercado será igual al consumo más privado más la inversión privada más los gastos públicos más las exportaciones menos las importaciones. Y aquí donde indicamos que cada uno de ellos qué significa en esta ecuación dichas simbologías. Tenemos un ejemplo del Producto Interno Bruto calculado con este método. Podría ser en billones de dólares. Por ejemplo, Producto Interno Bruto, que será igual a 3.000, o sea, consumo, ¿no?, más la inversión, más los gastos, más las exportaciones, menos las importaciones. Y allí tenemos el ejemplo 2, también de la misma forma, pero está en millones de dólares, donde el Producto Bruto Interno del gasto será igual a la demanda interna más las exportaciones menos las importaciones. Y la demanda interna justamente compone el consumo más la inversión más los gastos públicos, ¿no? Y a eso le restamos más las exportaciones menos las importaciones. Y de esa forma obtenemos el Producto Interno Bruto por el método de gasto. Veamos el segundo enfoque, basado en ingresos o de la distribución, que es lo mismo decir método de rentas o ingresos. Este enfoque suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por ejemplo los sueldos, salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, intereses, utilidades, etc. El Producto Interno Bruto es el resultado del cálculo por medio del pago a los factores de producción, todo ello antes de deducir el impuesto. De manera que tenemos el Producto Interno Bruto será igual a la R sub L, que significa representa los salarios procedentes del trabajo, R sub K, que son las rentas procedentes del capital o la tierra, R sub R son los intereses financieros, B, los beneficios, A significa las amortizaciones, más los I significa los impuestos, menos los impuestos indirectos menos los subsidios. De esa forma tenemos aquí la ecuación, y donde estamos también indicando que cada una de las simbologías que representan aquí. La fórmula incluye los ingresos de los trabajadores, los ingresos por concepto de renta de bienes de las empresas, llamados también excedente bruto de explotación, y el valor obtenido, después de restar las subvenciones gubernamentales a los ingresos obtenidos por concepto de impuestos. Entonces sería de esta forma: Producto Interno Bruto por el método de ingreso sería ingreso de los trabajadores más el excedente bruto de explotación más los impuestos menos subvenciones. Y tenemos un ejemplo bien sencillo donde dice el Producto Interno Bruto calculado con el método de ingresos sería en billones de dólares. Producto Interno Bruto 14.000, que serían los ingresos de los trabajadores, el excedente bruto de explotación, que sería 7.400, y los impuestos 8.900 menos las subvenciones. Finalmente vamos a tener el Producto Interno Bruto de 24.980 billones en términos de moneda de USD. Bien, jóvenes, ahora veamos, calculando el Producto Interno Bruto. Entonces hemos visto hasta ahora que hay dos métodos, por el método de gasto y por el método de ingreso. Por el método de gasto es un método para calcular el Producto Interno Bruto en el que se mide el monto gastado en todos los bienes finales durante cierto periodo. En cambio, por el método de ingreso es el método para calcular el Producto Interno Bruto en el que se mide el ingreso, vale decir salarios, rentas, intereses y utilidades, que reciben todos los factores de producción en la manufactura de bienes finales. Como un tercer enfoque veamos para analizar el enfoque de la oferta o valor agregado, que es lo mismo decir método del valor añadido. Consiste en calcular el valor de todas las ventas realizadas por las empresas y agentes de producción,
llamado valor agregado bruto, obtenido después de restar el valor de los consumos intermedios al valor de las ventas. Entonces tenemos el valor agregado bruto, que será igual al valor de las ventas menos el valor del consumo intermedio. Esto se hace para que solo queden los valores por concepto de materia prima y no se vuelvan a sumar el producto terminado. Con ese valor y el valor obtenido después de restar las subvenciones gubernamentales a los impuestos, queda esta fórmula: Producto Interno Bruto será igual al valor agregado bruto más los impuestos menos las subvenciones. Y el ejemplo que tenemos aquí igualmente, Producto Interno Bruto será igual a 27.850, que sería el valor agregado, más los impuestos 12.500 menos las subvenciones 7.400, que son con datos hipotéticos. Por lo tanto, tenemos el Producto Interno Bruto de 32.000 millones de dólares. Bien, tenemos para explicar aquí de los tres métodos cómo el Producto Interno Bruto se calcula por los tres métodos: por el método de gasto, por el método de agregado y por el método de ingreso. Este es por el valor agregado. Por el método de gasto se suman todas las erogaciones realizadas para la adquisición de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. En resumen, por el método de ingreso es cuando se suman todos los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. Y por el método de valor añadido o agregado se suman los valores agregados de las diversas etapas de producción de todos los sectores de la economía de un país. Ejemplo, tenemos como práctica calificada. Ahora ya hemos terminado la sesión número 8, donde hablamos el Producto Interno Bruto y el gasto, y el Producto Interno Bruto y el ingreso. En esta práctica calificada 8 tenemos: 1. Buscar en internet un ejercicio o ejemplo del cálculo del Producto Interno Bruto por método de gasto y otro por método de ingreso. Luego analice e interprete sus resultados. 2. Considerando el ejemplo de la siguiente tabla, que aquí tenemos la tabla, se pide resolver A, B y C, que está mencionando aquí A, B, C, del enunciado de la presente tabla. Luego analizar e interpretar sus resultados. Muy bien, jóvenes, hemos terminado nuestra sesión de clase. Muchas gracias.